noches, muchas gracias por estar nuevamente en las redes sociales del Partido de Evolución y de toda la organización de los países latinoamericanos que estamos involucrados con nuestros distintos partidos, camino rumbo al sexto foro latinoamericano del liberal clásico, donde discutiremos nuestros distintos problemas. Y la verdad que para mí es un gusto poder presentarles a un dirigente líder de nuestro movimiento en República Dominicana. Nos dirigimos hasta allá, él me dice que está en Bani. ¿Cómo estás, Joel? Qué gusto saludarte, Juan Alberto Ugarte Muy de bien, Lima. encantado de estar con ustedes, Juan Alberto y Juan Carlos, encantado, un placer. Saludos de Bien, República Dominicana. ¿cómo así ustedes conocieron del movimiento? Bueno, la verdad es que yo he estado relacionado con los medios de comunicación en las redes sociales y siempre he sido entrevistado por los noticieros de mi país y un día se me hizo una entrevista y esa entrevista la compartimos por Facebook y se hizo famoso este video donde yo decía a los políticos que no necesitamos que ellos nos ayuden, sino que deben crear las condiciones para que nosotros podamos trabajar, estudiar y nosotros poder progresar fruto de nuestro propio trabajo. Pues este video se hizo viral en Facebook y en todas las redes sociales, empezaron a entrevistarme y hubo un dominicano que preside una fundación en Estados Unidos, él me invitó a una conferencia allí y me hizo una propuesta de que hiciéramos un movimiento político en República Dominicana porque nuestros partidos están en decadencia y hacía falta un nuevo movimiento en nuestro país. Entonces, en esta reunión y en estos quehaceres para hacer el movimiento, yo tengo como contacto a un amigo pastor que se llama Joshua Enior Jiménez y él siempre exponía sobre el liberalismo clásico, pero desde un punto de vista bíblico y a mí me interesó bastante, siendo yo pastor, y cómo él participaba en política. Le dije, ¿dónde puedo aprender todo esto? Y me dice, búscate al doctor Alberto Mansuetti. Y me dio su dirección en Facebook. Yo lo contacté, él me escribió y entonces pude ver los videos de introducción a las 5 reformas. Estuvimos incluso intentando de que él viniera a la República Dominicana con la posibilidad de que tuviéramos el quinto foro liberal en República Dominicana, pero entonces ahí vino la pandemia y esto fue pausado. Pero así conocimos al doctor Alberto Mansuetti, así nos pudimos introducir a él y a las 5 reformas y entonces empezamos a participar en el foro los lunes y los miércoles y leyendo los materiales que nos han sido provistos. Así nos conocimos pues. Y bueno, el mensaje importante que trae Mansuetti es ese mensaje nuevo cuando él te dice la Biblia es un libro político. ¿Lo habías entendido así en algún momento antes de que Mansuetti estuviera en contacto contigo? ¿Que la Biblia es un libro Verdaderamente político? no, porque la tradición es que nosotros aprendemos que no podemos participar en política porque no tiene nada que ver con el reino de Dios ni con la iglesia, que la política son cosas de este mundo y que la iglesia y lo espiritual pertenece al reino de Dios. Entonces hay un dualismo que nos damos cuenta que está arraigado aquí en América Latina, un dualismo que proviene de la iglesia católica en el sentido de que existe lo secular y existe entonces también lo sagrado. Pero la reforma protestante no enseñó así. Ellos enseñaron que todo, tanto lo que se llama como secular como lo sagrado, en cualquier área nosotros tenemos que dar gloria a Dios. Entonces, fue chocante, pero lo asimilamos porque verdaderamente la Biblia nos habla acerca de un reino y nos dice cómo deben ser las autoridades y cómo deben ser los gobiernos y advierte que si se elige un gobernante no conforme a los reglamentos que Dios establece, entonces ese gobernante va a cobrar impuestos y va a esclavizar a nuestros hijos y nuestra producción va a ser para alimentarles a ellos y a nuestros hijos. Y es lo que pasa en la mayoría de los gobiernos. Entonces, cuando tú te pones a estudiar y examinar cómo hablaba Juan el Bautista y cómo le reprendía los pecados al gobernante y cómo hablaba Jesús y decía que los gobernantes se enseñoreaban de las naciones,
y cómo llamó a Herodes una zorra, entonces también diciéndole a Pilatos, no tienes ninguna autoridad si no te puede ser dada de arriba. Esto nos hace recapacitar y entender que en la Biblia y en la historia protestante, los creyentes participaron en política y nunca permitieron que los que no tienen temor de Dios tomaran por completo el control del Estado. Por eso, nosotros hemos logrado, los cristianos, hemos logrado libertades, derechos y hemos logrado conquistas que la población hoy quizás no reconoce que fueron creyentes que las lograron, porque pastores participaron, porque creyentes tomaron parte en la política, en la ciencia, en la educación, en las artes, en todas las áreas. Pues fue chocante al principio, pero lo asimilamos porque está en las escrituras. Y recordar también que la reforma protestante no fue solamente teológica, fue también política, fue también económica. Y los estados lograron libertarse de lo que era el gobierno de aquel entonces, que era la Iglesia Católica, y entonces pues surgió la iluminación, la revolución industrial, las artes, renació todo y esas son las bases de la cultura occidental, el cristianismo, y sin cristianismo no hay cultura occidental, no hay progreso, así es. ¿Tú crees que en estas épocas en que se están destruyendo las cosas es necesario rescate de Dios para la lucha política entonces? Es fundamental porque si nosotros tomamos el orden que observamos en las escrituras, donde Dios está por encima de la familia, Dios está por encima del Estado, del gobierno, y Dios está por encima de la iglesia, Dios es soberano, Dios está sobre todos. Pero el hombre de hoy no está tomando en cuenta a Dios, está abandonando a Dios, y como no tiene en cuenta a Dios, tiene una mente reprobada que hace cosas que no convienen. No conviene sacar a Dios del gobierno, no conviene sacar a Dios de la familia, no conviene sacar a Dios de la iglesia, porque entonces Dios es la base, el respaldo de los valores. Hay un ataque a la iglesia porque la iglesia histórica ha tenido sus luces y sombras, pero cuando tú quitas la iglesia y piensas que Dios y la iglesia son lo mismo, entonces tú estás, como dice el dicho norteamericano, tirando el bebé junto con el agua del baño, y es un error. Entonces, si nosotros sacamos a Dios de la política, ¿cuál es el equilibrio? ¿De dónde viene el concepto entonces de justicia? La autoridad que tienen los magistrados para perseguir al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno, porque toda autoridad proviene de Dios. Entonces, Dios ha establecido que nosotros debemos tener estados soberanos con límites, con fronteras, con economías propias, con su reino, con su rey. Hay un sistema de gobierno que Dios establece claramente en la Biblia. Eso es política. Y ese rey, dice la Biblia, que él pone reyes, quita reyes. Nabucodonosor reconocía que el cielo es el que gobierna. Entonces, para mí es fundamental que un gobernante tenga un alto concepto de Dios en primer lugar para que pueda gobernar con justicia a su nación. Ahora, Joel, sin embargo, desde el púlpito se ha permitido que avance todo lo que es contra Dios. Y el púlpito se ha vuelto contrario a ese mandato de Dios. ¿Por qué el púlpito se convirtió en alguien que más bien frenó esa posibilidad? ¿Qué pasó? Hay un desconocimiento de la historia de la Reforma Protestante en América y los movimientos evangélicos cristianos que surgieron aquí no conocen la Reforma y podría atreverme a decir que no conocen a Dios ni la doctrina. Entonces, basados en este dualismo y llamándole secular a todo lo que se llame, lo que esté fuera de la iglesia, se abandonó la educación, se abandonaron las ciencias, se abandonaron las artes, se abandonó la política, porque la iglesia no tiene nada que ver con esto. La iglesia se aisló de la comunidad, se aisló del pueblo, y nosotros le delegamos a los gobernantes el papel que le corresponde a la iglesia. Por ejemplo, la Biblia establece que a la iglesia le corresponde sostener a las viudas y a los huérfanos, el alivio a los pobres,
Juan empezó predicando el evangelio diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, dele al que no tiene, y el que tiene 2 vestidos, haga lo mismo. Pero nosotros dejamos esa asistencia social al Estado. Entonces, cuando la iglesia delega su función al Estado, el Estado va arropándolo todo, y por eso nosotros creemos en un gobierno limitado, porque eso no es función del Estado. Entonces, claro. la iglesia perdió el conocimiento histórico de la reforma, pero también perdió el conocimiento básico del evangelio que está en las escrituras. Y un creyente tiene que traerle gloria a Dios en cualquier área donde esté trabajando, si es en la ciencia, si es en la educación, si es en las artes. Y por eso nosotros vemos cómo estos artistas, por ejemplo, Johann Sebastian Bach y Miguel Ángel y otros artistas glorificaban a Dios con su arte. Y lo mismo hicieron los políticos como Abraham Kuyper y otros en Europa. Pero en América, eso pudo tener una manifestación en Estados Unidos o quizás en Canadá, donde tienen historia protestante, pero en Latinoamérica nuestra historia no es protestante, nuestra historia empieza con el catolicismo romano, que sí tenía un dualismo, la contrarreforma, la Inquisición que hubo aquí también, pero esto ha influenciado mucho y ha surgido un movimiento evangélico en América Latina basado más en ese dualismo católico que en la reforma protestante. Nuestros evangélicos en América celebran la reforma protestante, pero no le dan el valor a las conquistas que tiene la reforma protestante, que también son, insisto, reformas políticas y económicas, no solamente doctrinales. Hay gente que votan por candidatos que llevan banderas contrarias al cristianismo, o sea, el aborto, matrimonio homosexual, qué sé yo, o ideología de género, y que no consideran importante para una decisión electoral esa identidad con tus principios o valores cristianos que ni siquiera los han comprendido bien. Y eso ya no es el púlpito, sino que son los fieles. Ha pasado algo allí en que ellos no han comprendido tampoco los valores de su cristiandad. Nuestras iglesias abandonaron la educación, dejamos de hacer colegios, dejamos de enviar nuestros profesores a las universidades y las escuelas y el sistema educativo, tanto básico como superior, se secularizó y nuestros hijos están aprendiendo una educación socialista que es enemiga de Dios. Entonces estamos viendo el resultado donde los creyentes que asisten a la iglesia hoy son tolerantes de doctrinas socialistas, de gobernantes socialistas, ateos y de abortos, incluso hasta de movimientos homosexuales. Hay una tolerancia de la iglesia a ese tipo de cosas. Y es por la falta de conocimiento, porque nuestros jóvenes han sido adoctrinados. Ha habido una invasión. Nosotros hemos abandonado las posiciones que nos corresponden como creyentes en este mundo y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, la iglesia predicó una cosa, pero practicó otra y nosotros hemos perdido mucho terreno. Entonces, la falta de conocimiento, pero también el abandono de las posiciones históricas que antes eran creyentes y se favorecían a creyentes, un maestro que sea creyente, un juez que sea creyente. Nosotros abandonamos esas prácticas y la iglesia ha perdido poder, posición y también respeto recientemente y ha habido un avance de esas teorías socialistas. Sin embargo, Joel, la verdad os hará libre y esa es una función nuestra que nos permite entender por qué los conceptos del liberalismo clásico hay que fusionarlos con los conceptos del cristianismo, los conceptos judeo-cristianos, porque Sí. el Antiguo Testamento es importante, Reyes, Levítico, Jueces, Deuteronomio, en fin, ¿no? Son libros importantísimos que Jesucristo ratifica. Eso es importante entenderlo, que se fusiona con la política. Y este diálogo yo creo que va a ser muy, muy importante porque me ha permitido a mí en la entrevista hacer entender a la gente por qué debe haber una fusión entre los conceptos
del liberalismo clásico y los conceptos judeocristianos. Yo te agradezco mucho, Joel. Lamento que el tiempo siempre sea corto y mucho más corto cuando hablas con alguien interesante como tú. Se Muchas nos fue el gracias. tiempo rapidísimo. A este par de minutos que nos queda, ¿quién es Joel Puello? Bueno, Joel Puello es un hijo de pastor, hermano de pastor, sobrino de pastor, tercera generación de creyentes en República Dominicana. Crecí en el Evangelio de Cristo y pastor durante 24 años, casado con 2 hijas. Milka tiene 20 años y Mercy tiene 16 años. Soy licenciado en administración escolar de profesión y también comunicador, además de las funciones educativas. He participado también en política, fui candidato a diputado en las elecciones pasadas por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano por mi provincia, y también he participado en muchas entrevistas y programas, tanto en mi provincia como a nivel nacional, defendiendo las posiciones bíblicas en cuanto a la lectura de la Biblia en las escuelas y oponiéndonos a la aprobación de uniones de personas del mismo sexo y también de que se introduzca ideología de género en las escuelas y el aborto. Hemos participado en marchas y entrevistas y actividades opuestos a estas acciones de nuestros gobernantes. Y Joel Puello es un hombre que se comunica, que se solidariza con las necesidades de los demás. Me gusta participar en todo lo que tenga que ver con el progreso de nuestra nación. Soy nacionalista, pero soy sobre todas las cosas cristiano y creo en que el gobierno tiene que ser limitado, en que debe respetarse la libertad de empresa y la libertad individual, la propiedad privada. Joel Puello, desde República Dominicana, muchas gracias. Un abrazo, te mandamos desde Lima, Perú, y te esperamos en el sexto foro. Gracias por Gracias la a charla. ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo y bendiciones. Gracias, muy amable. Y con ustedes, amigos, en cualquier momento, otra entrevista. Permiso.